En el marco de este especial de trastornos de la personalidad y siguiendo los lineamientos del video anterior, ahora estudiaremos cuáles son las psicoterapias más eficaces aplicables a las víctimas de una relación tóxica con personas altamente narcisistas. Por otra parte, veremos cuál es la terapia psicológica de larga duración para tratar y eventualmente curar o sanar a personas con trastorno narcisista de la personalidad. En primer lugar, haremos referencia a las psicoterapias más efectivas para las víctimas de una relación narcisista, como la denominan los especialistas. En los casos en los que el trato habitual con una persona con psicopatología narcisista o altamente narcisista ha causado daños psicológicos en el paciente, las estrategias y técnicas usadas para esta clase de tratamientos en psicoterapia más eficaces suelen ser 5. No obstante, se debe realizar una valoración previa de las necesidades, características y contexto vital de cada persona para elegir la más adecuada a su situación. Entre estas 5 encontramos, primero, terapia de reestructuración cognitiva. Las víctimas de personas extremadamente narcisistas suelen culparse a sí mismas acerca de buena parte de lo sucedido. Se preguntan por qué no se dieron cuenta, lo cual no solo les genera mucho malestar, sino que además dificulta que superen esa experiencia. Por esta razón, en terapia se las ayuda a deshacerse de esas creencias culpabilizadoras a través de la reestructuración cognitiva, proceso en el que se coopera con el paciente para detectar esas creencias disfuncionales, ponerlas en cuestión y finalmente sustituirlas por otras más ajustadas a la realidad. Segundo, terapia EMDR. Es el abordaje de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Este enfoque se aplica en personas que han sufrido vivencias traumáticas fuertes, utilizando el poder del inconsciente para bloquear el malestar. Básicamente, cierra la puerta del dolor emocional. Se ha mostrado eficaz, sobre todo en los casos en los que la relación con la persona altamente narcisista ha dado lugar a secuelas en forma de trauma o complicaciones en la gestión de la ansiedad en general. Mediante esta intervención, se crean las condiciones necesarias para que el cerebro del paciente procese los recuerdos de esa relación de una manera que no generen una fuerte respuesta emocional asociada al malestar, de modo que la persona acepte lo ocurrido y deje de intentar bloquear la evocación de esa parte de su memoria a causa de lo mal que la hace sentir. Tercero, entrenamiento en asertividad y mejora de la autoestima. Se basa en el entrenamiento de habilidades sociales que suelen ser importantes en estos casos, ya que permite que la persona aprenda de lo ocurrido y comprenda que todos los matices por los que su relación con la persona extremadamente narcisista era insatisfactoria, ya que se fundamentaba en una asimetría de poder. En este sentido, el desarrollo de la asertividad es específicamente relevante y permite que el paciente exprese sus necesidades y sentimientos sin ceder constantemente al miedo al rechazo, algo que suele darse en las víctimas de personas muy narcisistas, dado que estas últimas tienden a infravalorar los logros y las opiniones de quienes los rodean. Reconstruir la confianza y el amor propio para construir de nuevo una autoestima saludable y firme es el objetivo principal de esta psicoterapia. Cuarto, terapia cognitivo-conductual. Como hemos visto en videos anteriores, parte de la premisa de que la forma en la que pensamos dicta lo que hacemos.
De allí que se trabajen los pensamientos de las víctimas de relaciones tóxicas con personas altamente narcisistas, ya que la manipulación a la que han sido sometidas las hace pensar que no son suficientes sin la otra persona, cosa que no es cierto y que la terapia resuelve. En quinto y último lugar, encontramos la terapia sistémica. Aunque no es la más popular, resulta útil en la recuperación emocional, el bienestar y la salud mental de quien necesita comprender las situaciones complejas sucedidas y la forma en que las mismas las pueden ayudar a crecer viéndolas fuera del dolor. De este modo, ayuda a comprender la dinámica de cómo actuar, lo que hacen y el porqué de diversas situaciones. Ahora haremos referencia a la psicoterapia para la recuperación de una persona con trastorno de la personalidad narcisista. Existen tratamientos eficaces para el trastorno narcisista de la personalidad. El cambio es difícil pero posible, ya que creemos en que no existe un determinismo biológico y todo el mundo tiene la capacidad de crecer y evolucionar, y esto incluye a las personas con trastorno narcisista de la personalidad. De acuerdo al artículo de Eleanor Greenberg, publicado en Psychology Today, existen 3 razones básicas por las que se piensa que las personas con trastornos narcisistas de la personalidad no se pueden curar o que no existe un tratamiento exitoso para estos casos. Estas razones son: primero, hay muy pocos institutos de capacitación en psicoterapia que se centran en enseñar el diagnóstico y tratamiento del trastorno narcisista de la personalidad. La mayoría de los programas de capacitación en psicoterapia están diseñados para formar profesionales de la salud mental generales, no especialistas. Segundo, esta es una especialidad difícil, costosa y que requiere de mucho tiempo para aprenderse correctamente. Se necesitan al menos 3 años de formación avanzada para ser competentes en esta área. Y tercero, la mayoría de los narcisistas evitan la psicoterapia o abandonan prematuramente cuando se sienten amenazados o incómodos. Asimismo, la mayoría de los narcisistas dejan la terapia prematuramente, incluso cuando tienen un buen psicoterapeuta. Esto generalmente ocurre porque encuentran increíblemente dolorosa la autorreflexión que implica dejar caer sus defensas y enfrentar su propia vergüenza subyacente y baja autoestima, que como hemos visto, se encuentra enmascarada en un enorme ego. Toda psicoterapia toma más tiempo de lo que la mayoría de los pacientes o clientes esperan. No hay una cura de 10 sesiones para problemas complejos. Una psicoterapia completa de trastorno narcisista de la personalidad generalmente puede tomar al menos de 5 a 10 años. Es un proceso largo, lento y complejo. Se procede por etapas. Los pacientes pueden detenerse en cualquier momento. Cuán lejos llegan en la terapia depende de cuántas etapas completen y cuán deteriorados estaban para empezar. A los narcisistas de alto funcionamiento, que son los autorreflexivos y que lidian bien con la mayor parte de sus vidas, es probable que les vaya mejor en la terapia que a los narcisistas de bajo funcionamiento, que son incapaces de mantener un trabajo y que no tienen amigos. En este sentido, también es importante recordar la voluntad de la persona a querer sanar. Las 10 etapas de la terapia para tratar los trastornos narcisistas de la personalidad son las siguientes. Etapa 1. Alivio o apaciguamiento de los síntomas.
La mayoría de los pacientes con trastornos narcisistas de la personalidad no ingresan a terapia para reflexionar o cambiar. Por lo general, vienen para obtener alivio de los sentimientos y síntomas desagradables o para complacer a alguien importante para ellos. Algunos se van tan pronto como se sienten mejor o cuando la persona se apacigua. Etapa 2. Evitar el dolor futuro. Algunos pacientes con trastorno narcisista de la personalidad encuentran más interesante la terapia de lo que esperaban. Si son capaces de autorreflexionar, pueden continuar el tiempo suficiente para comprender sus desencadenantes y desarrollar un plan que los ayude a evitar el dolor futuro. Todavía se trata de ellos en esta etapa, sin ningún deseo de entender o cambiar su impacto en otras personas. Contrariamente, se trata de entender el impacto de otras personas en ellos. Etapa 3. Identificar sus mecanismos de afrontamiento. En esta etapa, se ayuda al paciente a entender e identificar sus patrones de defensa primarios. Puede implicar observar su situación infantil y cómo aprendieron a lidiar con ella. Todavía es bastante fácil realizar esta parte de la terapia porque se puede explorar en muchos casos sin que se sientan juzgados. Etapa 4. Crear nuevos mecanismos de afrontamiento. Ahora que la persona sabe lo que hace y por qué lo hace, las viejas estrategias narcisistas no desaparecen simplemente. El psicoterapeuta comienza a discutir con el paciente otras formas en que pueden satisfacer sus necesidades que son más constructivas. Eventualmente, identificarán nuevos métodos. Etapa 5. Formar nuevos hábitos. La mayoría de los mecanismos narcisistas de afrontamiento pueden ser vistos como hábitos que están codificados en el cerebro a través de conexiones neuronales. El objetivo básico ahora es doble. Primero, inhibir los viejos hábitos narcisistas automáticos y segundo, sustituir los nuevos patrones más deseables. Si esto se hace unas cientos de veces, el nuevo método finalmente se codifica en el cerebro. El viejo patrón narcisista de las conexiones neuronales se debilita por falta de uso y ahora los nuevos mecanismos de afrontamiento se convierten en el patrón automático predeterminado. Sin embargo, esto no es una tarea sencilla y requiere mucho entrenamiento. Para saber más sobre lo que sucede a nivel neuronal cuando intentamos cambiar un hábito, les sugiero consultar el trabajo del biólogo ganador del Premio Nobel Gerard Edelman, 1929-2014, especialmente en su libro de 1987, Darwinismo Neural. Etapa 6. Impacto en otras personas. La mayoría de las veces, los pacientes con patrones de afrontamiento defensivo narcisista no pueden considerar seriamente su impacto en otras personas hasta que tengan nuevos patrones de afrontamiento en su lugar. Aquí sentirán demasiada vergüenza. Su éxito en la comprensión de sí mismos y la formación de nuevos hábitos crea un cierto orgullo realista. Esto le da menos incentivos para ser grandiosos y más capacidad para tolerar la idea de que su vida podría mejorar si tomaran en consideración las necesidades de otras personas. No se trata de tener más empatía emocional, ya que todavía se está mirando a través de la lente de cómo los beneficia solo a ellos. Etapa 7. Enfoque en el dolor infantil. En esta etapa, los pacientes suelen estar más tranquilos y su vida es generalmente más amena.
ya que han avanzado en la psicoterapia. Han aprendido qué tipo de cosas desencadenan situaciones problemáticas y han desarrollado formas más productivas de hacerle frente. Ahora que algunas de sus defensas contra la vergüenza son menos necesarias, los traumas dolorosos del pasado comienzan a tomar el centro del escenario en la terapia. Si esto sale bien, se comienza a sanar algo y en el proceso desarrollan cierta empatía emocional por ellos mismos cuando eran niños. También a desarrollar la capacidad de formar una imagen estable, realista e integrada de sí mismos, denominada relaciones objetos completos. Esto les permite empezar a ver a otras personas de una manera más integrada, ni todo bueno, ni todo malo. Etapa 8. Actualizar la voz interior. Antes de que puedan desarrollar empatía emocional por otras personas, la mayoría de las personas con trastornos narcisistas de la personalidad necesitan empatizar consigo mismas. Aquí hay que recordar cómo los niños internalizan automáticamente su comprensión de cómo los veían sus cuidadores, las ideas de sus cuidadores sobre lo correcto y lo incorrecto, y también sus ideas sobre lo que merece elogio y culpa. En este sentido, hay que tener presente que no solo las personas con trastorno de la personalidad narcisista, sino todos actualizamos nuestros teléfonos celulares, nuestras computadoras y nuestras aplicaciones, pero la mayoría de toda la población todavía llevamos nuestra vida basada en el software interno que fue programado por un niño muy pequeño. Por eso, todas las personas, y específicamente las que padecen trastornos narcisistas de la personalidad, deben examinar cómo su voz interior guía, les habla y prestar atención a los siguientes interrogantes. ¿Te gusta el tono de tu voz interior? ¿Es dulce, cariñosa, dura o aterradora? ¿Es justa? ¿Es una guía confiable a través de la vida? ¿Te castiga con vergüenza o culpa cuando necesitas ser controlado? Etcétera. Una vez que son conscientes del tono y contenido de su voz interior y entienden que la forma en que se hablan a sí mismos se puede cambiar, se explora en qué cambios les gustaría hacer. Realizar cambios requiere conciencia y voluntad para desafiar e inhibir la voz interior. A veces, todo lo que se necesita es un firme detente cuando la voz interior es demasiado dura. Luego, los pacientes pueden practicar hablar consigo mismos de la nueva manera que han decidido que sería preferible relacionarse con su voz interior. Al igual que con el cambio de los mecanismos de afrontamiento, esto puede requerir vigilancia y muchas repeticiones, es decir, no ocurre de un día para otro. Etapa 9. Empatía por otras personas. Una vez que entienden su propio dolor y tienen bajo control a su voz interior dura y devaluadora, pueden comenzar a mirar hacia afuera a otras personas. Generalmente, su primera empatía emocional real por otras personas es evocada por alguien que cumple con la condición de no ser una amenaza para el narcisista, ya que le recuerda a ellos mismos. Esta persona está siendo traumatizada o fue traumatizada de una manera que le es similar a lo que experimentó el narcisista. No obstante, si todo sale bien, algunos de estos pacientes continuarán ampliando lentamente
su capacidad de empatía emocional. Etapa 10. Autenticidad. El interés constante del psicoterapeuta, sin perjuicio por la caída de sus defensas, mejora la relación con el paciente. Puede ser una experiencia emocional reparadora. Sienten confianza en que pueden ser auténticos con el psicoterapeuta porque han visto su lado malo y nada terrible ha pasado. Esto genera que den pequeños pasos hacia adelante y traten de ser más auténticos con otras personas. Así, su confianza en viejas falsas defensas disminuye y se ven más espontáneos y alegres. Como conclusión a todo esto podemos decir, en todos los casos de trastornos de la personalidad y específicamente en el trastorno narcisista de la personalidad, así como en la ayuda a las víctimas de una relación narcisista, se debe buscar un profesional de la salud mental idóneo en base a su especialidad académica y experiencia para la problemática a tratar, así como el tipo específico de psicoterapia más eficaz y apropiada para el caso. En este sentido, sería deseable eludir que diversos terapeutas evalúen al presunto narcisista y que cada uno establezca una solución diferente de acuerdo a los autores y estudios que sigan. Como sostiene Christine Dobbenbeck en su libro El egoísmo de los otros de 2016, hay que obviar calificar como narcisistas comportamientos normales de la población media, evitando la narcisfobia, es decir, el miedo que distorsiona nuestra relación con los demás y nos deja congelados en el victimismo, soslayando utilizar la grave problemática del narcisismo para describir toda una cultura. Por su parte, la psiquiatra y coautora del libro Mal estamos, Capitán Swing, de 2022, Marta Carmona, manifestó que se debe rehuir de utilizar el concepto de narcisismo para etiquetar personas y hacerlo solo para entender una psicopatología que en realidad es grave, como hemos visto. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Si les gustó el video, les agradezco que me brinden su like, que lo compartan para que más gente acceda a esta información y también les agradezco todas las nuevas suscripciones y las suscripciones que día a día recibe el canal. En el próximo video estaremos viendo los primeros pasos que podemos tomar en soledad y quizás sin recursos económicos para empezar a salir de ciertos problemas cuando hemos afrontado una relación tóxica con una persona altamente narcisista. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias.